Bienvenidos a Historia Eterna, el canal donde exploramos los eventos y personajes más impactantes de la historia. En el episodio de hoy nos sumergiremos en un recorrido sombrío y perturbador, los dictadores y regímenes más sanguinarios de la historia. A lo largo de los siglos, el poder ha corrompido a muchos líderes, transformándolos en tiranos que no dudaron en recurrir a la violencia extrema para mantener su control. Desde los emperadores antiguos hasta los líderes contemporáneos, estas figuras han dejado un legado de terror y sufrimiento. Acompáñenos mientras revelamos las atrocidades cometidas por algunos de los regímenes más crueles y autoritarios que el mundo ha conocido. Genghis Khan. Comenzamos nuestro recorrido con Genghis Khan, el fundador y primer gran Khan del Imperio Mongol, que se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia. Genghis Khan no solo unificó las tribus nómadas de Mongolia, sino que también desató una ola de conquistas que devastó vastas regiones de Asia y Europa del Este. Bajo su liderazgo, los mongoles llevaron a cabo campañas de terror y destrucción que arrasaron ciudades enteras. Se estima que su régimen fue responsable de la muerte de entre 40 y 60 millones de personas, lo que representa entre el 10% y el 20% de la población mundial en ese momento. La brutalidad de las campañas mongolas era legendaria y su nombre se convirtió en sinónimo de muerte y destrucción en muchas culturas. Vlad el Empalador. Vlad III, príncipe de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador, es una figura que ha pasado la historia tanto por su brutalidad como por haber inspirado la leyenda de Drácula. Gobernando en una región asediada por conflictos y tradiciones, Vlad utilizó el terror como herramienta política. Su apodo, el Empalador, proviene de su método favorito de ejecución, el empalamiento. Se dice que empaló a decenas de miles de personas, incluidos enemigos, traidores e incluso ciudadanos inocentes. En un acto especialmente macabro, Vlad empaló a 20.000 prisioneros turcos y dejó sus cuerpos en las afueras de Targovaste, para disuadir un ataque otomano. Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II, rey de Bélgica, gobernó uno de los regímenes coloniales más brutales de la historia. A finales del siglo XIX se apropió del Congo como su posesión personal, creando el Estado Libre del Congo. Bajo su administración, el Congo se convirtió en un infierno de explotación y violencia extrema. La economía del Estado Libre del Congo se basa en la extracción de caucho y para maximizar la producción, Leopoldo y sus agentes utilizaron métodos de trabajo forzado y castigos inhumanos. Las atrocidades incluyeron amputaciones, masacres y la esclavización de millones de congoleños. Se estima que el régimen de Leopoldo II resultó en la muerte de entre 10 y 15 millones de personas. Adolf Hitler. Adolf Hitler, líder del partido nazi, fue el artífice del régimen más destructivo del siglo XX. Como canciller de Alemania, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial y supervisó el Holocausto, un genocidio que exterminó a 6 millones de judíos, así como a millones de otros grupos considerados indeseables. La ideología racista y expansionista de Hitler llevó a la invasión de Europa y el sufrimiento de millones de personas. El Tercer Reich de Hitler no solo buscaba la dominación militar, sino que también la erradicación de pueblos enteros. El legado de Hitler es un recordatorio aterrador de lo que ocurre cuando el odio y la intolerancia son llevados al poder. Joseph Stalin. Joseph Stalin, quien gobernó la Unión Soviética desde mediados de los años 1920 hasta su muerte en 1953, fue responsable de uno de los regímenes más represivos y mortíferos de la historia moderna. Bajo su mando, la Unión Soviética se convirtió en un estado totalitario donde el terror y la violencia fueron herramientas políticas comunes. Stalin implementó políticas como la colectivización forzada de la agricultura, que llevó a la hambruna conocida como el Holodomor en Ucrania, causando la muerte de millones. Además, las purgas políticas y los gulags se cobraron la vida de millones de personas más acusadas de ser enemigos del pueblo. Pol Pot. Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos en Camboya, lideró un régimen genocida entre 1975 y 1976 que buscaba transformar radicalmente la sociedad camboyana. Su gobierno, Camboya se convirtió en un estado agrícola autárquico, desmantelando la vida urbana y eliminando a la clase intelectual. En su intento de crear una utopía comunista, Pol Pot desató un genocidio que resultó en la muerte de aproximadamente 2 millones de personas, casi un cuarto de la población del país. Las víctimas fueron ejecutadas, murieron de hambre o de enfermedades en los campos de trabajo forzado, conocidos como campos de la muerte. Mao Zedong. Mao Zedong, el líder comunista que estableció la República Popular China en 1949, es otro de los dictadores más sanguinarios de la historia.
Aunque Mao es recordado por modernizar China, sus políticas autoritarias resultaron en la muerte de decenas de millones de personas. Las campañas de Mao como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural resultaron en hambrunas, purgas y una brutal represión política. Durante el Gran Salto Adelante se estima que murieron entre 15 y 45 millones de personas debido a la hambruna causada por las políticas agrarias. La Revolución Cultural, por su parte, desató un caos que llevó a la persecución, tortura y muerte de millones de ciudadanos chinos. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, ha estado en el poder desde 2013 y su régimen ha sido caracterizado por la represión política, la corrupción y una crisis humanitaria sin precedentes en el país. Bajo su gobierno, Venezuela ha experimentado un colapso económico que ha dejado al país en la miseria, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicamentos y una emigración masiva. La represión de Maduro ha incluido la encarcelación de opositores políticos, el uso de la fuerza militar contra manifestantes y la erosión de las instituciones democráticas. A pesar de las sanciones internacionales y las críticas, Maduro ha mantenido su control sobre el poder, perpetuando la crisis que ha devastado a millones de venezolanos. Kim Jong-un. Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, encabeza uno de los regímenes más herméticos y represivos del mundo. Desde que asumió el poder en 2011, Kim ha mantenido y expandido el sistema totalitario que fundó su abuelo, Kim Il-sung. El gobierno norcoreano es conocido por sus violaciones masivas de los derechos humanos, incluidos campos de prisioneros donde decenas de miles de personas son sometidas a tortura, trabajo forzado y ejecución sumaria. Bajo el mandato de Kim, Corea del Norte también ha intensificado su programa nuclear, provocando tensiones globales y sanciones internacionales. El régimen se mantiene mediante el control absoluto de la información, la idolatría de la familia Kim y la brutal represión de cualquier disidencia, creando una atmósfera de miedo y sumisión entre la población. Idi Amin. Idi Amin, conocido como el carnicero de Uganda, gobernó el país africano con mano de hierro desde 1971 hasta 1979. Su régimen fue uno de los más brutales del siglo XX, caracterizado por violaciones masivas de los derechos humanos, torturas y asesinatos. Se estima que entre 100.000 y 500.000 personas fueron asesinadas durante su gobierno, incluyendo opositores políticos, etnias rivales y ciudadanos inocentes. Amin era conocido por su comportamiento errático y despiadado, que incluía excentricidades como declararse rey de Escocia y afirmaciones de canibalismo. A lo largo de la historia, estos dictadores y regímenes han demostrado lo que sucede cuando el poder se convierte en una herramienta para la opresión y el control absoluto. Sus legados son un recordatorio de los peligros del autoritarismo y la importancia de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es crucial recordar estas historias, no solo para honrar a las víctimas, sino también para prevenir que estos horrores se repitan en el futuro. La historia nos enseña que el poder sin límites lleva inevitablemente a la tiranía, y que la vigilancia y la resistencia son necesarias para proteger la dignidad humana. Esperamos que hayan encontrado este recorrido por los dictadores más sanguinarios de la historia, tan impactante como necesario. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a Historia Eterna, darle like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras futuras exploraciones históricas. Hasta la próxima.